Y seguimos recorriendo nuestro programa El Mundo para saber cómo se vive el coronavirus. Aquí en nuestro continente, aquí en América del Sur, en Argentina, estamos ingresando en esta etapa donde se supone que viene lo peor, a pesar de estar controlado, a pesar del cuidado que la gente ha tomado en la conciencia de el distanciamiento social, la utilización del barbijo y demás, y los casos que son importantes, pero que si uno lo compara particularmente con lo que está ocurriendo en Europa, obviamente es mucho menor, pero no por ello no dejamos de estar atentos. Por eso es bueno escuchar las voces de otras personas que están en otras regiones del mundo, que ya han atravesado o están atravesando esta tempestad más directamente, para nosotros también tener un conocimiento al respecto. Y Gloria Charri es colombiana, está radicada en Suiza, de hecho es ciudadana suiza, ya desde hace mucho tiempo, bueno, vamos a saludarle y conocer un poco esta situación. Hola Gloria, bienvenida, gracias por recibirnos desde Suiza. Gracias, Marcelo, gracias a ti. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Gloria, ¿cómo empezaron a observar la llegada del COVID-19, del coronavirus, allí en Suiza? Mira, al inicio nos llegaban solamente pues, las noticias de Italia y lo sentíamos muy lejano, ¿no? Como que esto no tocaba a Suiza. Y la primera semana de marzo se sentía, bueno, era mucho estrés porque se escuchaban las noticias. Bérgamo es más o menos cerca a Suiza y, mm, y sí, porque no, es en Italia, no llega acá. Y ya fue en el Ticino que se empezó, porque hay muchos trabajadores frontalieros, les llaman acá, y el Ticino fue el que cerró, esa es la frontera con Italia, que cerraron, sí, que tuvieron el primer caso. Y ya cuando se manifestó el primer caso allá, el 13 un viernes 13, Ujú. sí, creo que Mm. fue un viernes 13 bien negro acá, los consejeros federales se reunieron y declararon la alarma en Suiza y cerraron las escuelas. Ujú. Que a partir de 13, 14, 15, 16 no habían escuelas, hasta nueva orden, y por ende los supermercados ese fin de semana, a partir del viernes, eso fue entre 3 de la tarde que hablaron los consejeros de Estado, y a Ujú. las 4 inmediatamente los supermercados estaban siendo desvalijados prácticamente. Ujú. Pasta, papel higiénico, o sea, ese fin de semana ya no había papel higiénico en ningún supermercado. Ujú. El 16, el cantón o como el departamento donde yo vivo fue el primero que ya anunció, porque el fin de semana, el sábado es el día de mercado, que hay el mercado en la calle, como la galería, no sé cómo es que, no recuerdo cómo se dice Ujú. en Buenos Aires. Ujú. Y había tanta gente, como tanta promiscuidad que como la alcaldesa de aquí, ya el domingo, en una reunión de urgencia, dijo que se cerraban a partir del lunes a las 10 de la noche, se cerraban restaurantes y comercios que no fueran de primera necesidad. Claro. Y el lunes ya el gobierno declaró que todo lo que no fuera de primera necesidad se cerraba. Entonces cerraron absolutamente todo. Y ya, la gente tomó Claro. conciencia, eh, mucho estrés. Realmente, o sea, han habido casos por la cantidad de población, creo que estamos como en 1.400, casi 1.500 muertos, es mucho Mm. por el índice de población, pero no hubo no estuvimos desbordados. Claro. El pico se esperaba para el fin de semana de Pascua y era donde más tenían miedo. Además hizo un clima magnífico, mucho sol. Di tú que
que la gente no quería estar confinada, pero el confinamiento acá no fue un confinamiento estricto, o sea, estaba la consigna quédate en casa, Ujú. pero quédate en casa con libertad de poder salir a dar una caminata, sobre todo la gente de 65 años, a partir de 65 años que se quedaran, pero de salir o sea, la gente igual salía, no en tanta cantidad, pero con más libertad, ¿no? Claro. Que lo que yo escucho en mi país, que es el pico y cédula, que no puedes salir si no es el número tal. No, aquí no había esa prohibición, pero por supuesto como no hay el comercio abierto, solamente los supermercados y eh, menos cantidad de gente. No había Eh, necesidad de salir, digamos, al estar sí, todos las en... 2 primeras semanas la gente sí escuchó, bueno, yo personalmente tengo que salir a trabajar, porque trabajo, como te decía antes, Ujú, con el adulto mayor ujú, y trabajo a domicilio. Las 2 primeras semanas la gente sí estaba un poco más estricta y tenemos, hay 2 metros acá, el metro uno y el metro 2. No hay nada que ver como Buenos Aires, ¿no? Pero son 2 líneas. Y, y en la semana normal, el metro uno tiene 2 vagones y horarios de cada 7 minutos. Eh, por supuesto, a partir del 16 fueron horarios de domingo, claro, mm, cada 20 minutos, y había un solo vagón. ujú, Igual le dices a la gente, no salgas. La gente salía a hacer su caminata habitual y todo esto. Entonces, sí, no se respetaba la distancia, ¿no? No era que hubiera muchísima, pero para la consigna que había, me parecía que era mucho. Y a partir de la segunda semana pusieron los 2 vagones que hay de costumbre para poder respetar la distancia. ujú, En términos generales, a pesar de que a mi manera de verse, digo, bueno, yo que salgo todos los días, que no puedes sentarte, que a veces no podía respetar la distancia, la gente ha respetado y ujú, no hubo ese desborde que ellos esperaban, tener hospitales como en Italia, que hay gente en los corredores, no lo hubo. O sea que ujú. han podido gestionar bien, ¿cómo se dice?, la pandemia acá. Claro, Y tanto que, o sea, la gente tanto miedo de ir al hospital que al cabo de sí, 2, 3 semanas estaban diciéndole a la gente, no hay que olvidar que hay otras enfermedades, que un ataque cardíaco, que un ataque cerebral, que si la gente tiene síntomas, no los deje pasar. mm, de llamar al 144 que saca las urgencias, porque la gente estaba tan paniqueada que no, digamos, todo el servicio de urgencias normales eh, se cerró prácticamente. La claro. gente no, eh, o sea, los médicos estaban preocupados por esa parte. En términos generales, sí, se ha llevado bien, eh, pero sí en un ambiente de mucho estrés, de mucho pánico. Claro. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo es la situación hoy por hoy? A ver, hoy por día, bueno, ya estamos en la etapa de desconfinamiento. Mm, ya estamos terminando, o sea, vamos a pasar este lunes a la segunda etapa. Mm, La primera etapa fue abrir, por ejemplo, los viveros, donde venden plantas, em, y ciertos comercios no han abierto, más que todo lo de plantas. mm, Y la gente ha empezado a salir más, como más, ¿cómo se dice? Con más soltura. Eh, los fisioterapeutas, ¿cómo se llaman? De estética, donde arreglan uñas, donde hacen la cera,
empezaron a funcionar desde hace, a ver, estamos en mayo, desde hace como 2 semanas. El 11, sí, el lunes, comienza la escuela obligatoria, Ajá, que es acá, o sea, lo que es desde la primaria hasta, hasta como el tercero o cuarto de bachillerato, ujú, y otros comercios que van a abrir. Em, Hay un espacio de 2 semanas para ver cómo evoluciona este desconfinamiento. ujú, En términos generales, bueno, dicen que respetemos la distancia de 2 metros, pero en el transporte público es imposible. claro, tal No cual. es obligatoria la máscara o el barbijo que llaman Sí, ustedes. sí, sí. En la calle no es no es que sea una obligación, pero lo recomiendan vivamente. Recomiendan sobre Ujú. todo que si no se puede respetar la distancia en el bus o en el metro, se use la máscara. Y bueno, pero lo que más se recomienda es la distancia de los 2 metros, 1 metro máximo o mínimo, y la desinfección de las manos, y que si tienes algún síntoma te quedes en casa. Sí, Tal cual. ese es Gloria, Suiza es un país siempre reconocido por el orden, digamos, un país rico. ¿no? Sí, Por ser un país ejemplar en muchos aspectos, al menos nosotros desde aquí siempre recibimos esa información. imagen. ¿Mm? ¿Qué enseñanza, a pesar de lo trágico que es todo esto, crees que le puede dejar al pueblo sueco, A ver, toda esta situación, ¿no? qué enseñanza, bueno, De unión, que de unión, también de cómo es fragilidad, ¿no? el pueblo entre sí, digamos, como vos que sos latina, eh, tenemos nosotros otra idiosincrasia, otra forma de conectarnos y demás. Por allí en Europa la cuestión es mucho más fría, digamos, hay unión, se acercó la gente. No hay mucha unión. Mira que es una, ¿cómo se dice? Una imagen preconcebida que tenemos del suizo, ¿no? Que no es tan familiar, que no se ocupa de por ejemplo, de sus personas, de sus abuelitos. Yo personalmente pensaba eso y bueno, se dio que el camino de la vida me llevó a trabajar con gente de edad y te sorprendes, se ocupan más de lo que nosotros imaginamos. Ha habido también una campaña de solidaridad impresionante. Por ejemplo, en los edificios la gente han puesto, eh, sí, al día siguiente ofreciéndose la gente que puede salir con más libertad de hacer las compras. Una campaña de solidaridad impresionante, eso sí se ha visto. También otra cosa que se ha visto es, bueno, sabes, aquí en Suiza, si no tienes papeles, o sea, estás en negro, eres un Claro. indocumentado, y se ha visto esa parte de la fragilidad de la gente sin papeles ¿No? y la pobreza, ¿no? Porque también hay gente que, o sea, su negocio cerró o las empleadas domésticas que trabajaban en negro, entonces ese trabajo informal ha afectado a mucha gente y lo que son estas asociaciones como Caritas, Madre Sofía, ¿Mm? desbordados para repartir, ¿cómo se dicen acá? Mercados. Claro, claro. Sí, eso también, ¿cómo se dice? Está mostrando esa cara o esa parte oculta de la pobreza de un país tan rico. Había este fin de semana creo, ¿no? Fue en Ginebra, veía yo en el noticiero, eh, había una cola inmensa de gente esperando pues para recibir su mercado y los Médicos Sin Fronteras estaba aprovechando para preguntarle a la gente si necesitaba consulta, en fin, todo eso. Y esta médica
decía que ella estaba acostumbrada a hacer ese tipo de trabajo, pero en países en guerra, con necesidad, y que nunca se imaginaba que estaba estar en su país, la Suiza, país riquísimo, y ver esa parte de pobreza acá. Voilà. Sí. Bueno, esto, si hay algo que está provocando es la igualdad de toda la comunidad. Los que estaban muy bien arriba, Ujú, hacen que se nivelen con aquellos que están más abajo y viceversa, digamos, y en momentos de estas características tan difíciles, existe la solidaridad sin distinción, ojalá, ¿no? Ni de religiones, ni de razas, ni de países, ni de mucho menos, sino de ser una única comunidad para salir adelante. Bueno, ¿y qué hace una colombiana en Suiza? ¿Cómo llegaste allá? es una Mm. colombiana en Suiza. Como que hacía una colombiana en Buenos Aires hace justamente este año, en marzo, sí, como el 20 de marzo cumplí 19 años de estar aquí en este país. Eh, el destino, yo pienso. El destino. Vine, o sea, vivía en Buenos Aires Ujú, y de Buenos Aires, bueno, como que ya cumplí mi ciclo allá y tenía amigos en Alemania. Y vine a visitar a mis amigos en Alemania. Pero Alemania, a pesar de que dicen que Suiza es más estricto, Alemania es muchísimo más estricto en el sentido de que no te puedes quedar sin papeles. claro. Y los amigos donde yo estaba eran alemanes, no te puedes quedar y no sé qué. Yo venía así como un poco como abierta a la aventura. Tenía amigas colombianas acá, entonces mis amigas me hicieron la carta de invitación y y ellas me dieron una visa que la tramité en Alemania. ¿Mm? Y yo decía, pero a una colombiana que me van a dar una visa. Y mi amigo, no, yo te conozco, conozco tu familia, no puedes entrar sin papeles, tramitemos la visa. Y yo, es que no me van a dar una visa, yo soy colombiana, no te creas. Y me dieron la visa. ¿Mm? Me dieron la visa y vine a visitar a estas amigas colombianas que habíamos estado en la universidad y todo. Y, y aquí me quedé. Acá está. Entré, Y acá me está. quedé, conocí a mi esposo, que es de origen italiano, es un italiano suizo, y así. Yo venía Claro. por 2 años y me regresaba a Colombia y terminé quedándome. Llevo ya casi 19 años aquí. Difícil, ¿no? Porque al comienzo, sin hablar el idioma, Claro. el bagaje que tú traes no te sirve, porque si no hablas el francés, validar es difícil. Mm, de modo que mi aventura fue, bueno, dale a aprender el idioma, después qué hago, qué hago, hasta que, bueno, yo en Colombia había estudiado geografía, en Argentina hice estética, Ujú, y acá pues trabajar en estética no es muy bien pago. ujú. Y me encontré haciendo el curso para asistir a las personas de edad. Me gusta ese contacto con la gente y, y ahí estoy trabajando, ya llevo más de 10 años trabajando con una empresa y, y me encanta esa parte y aquí estoy. Está muy bien. Bueno, Gloria, un gusto conocerte, escucharte y saber un poco del presente de esta situación que invade realmente a todo el mundo. Y aquí, Palito Jalías, nuestro jefe de fotografía de todo el equipo, te manda un cariño muy grande. Y yo le mando un ¿Eh? abrazo a Palito y a Marita. Y aprovecho a saludar a Graciela en Misiones por allá Sí, y a Claudia López Baranda, una gran amiga que adoro. Y Argentina es un país que me encanta. ujú. Pasé un par de años allá y ustedes son una gente maravillosa, Bueno, generosa. ¿dónde viviste aquí en Argentina? ¿En qué lugar? Ujú. En Buenos Aires capital, llegué a Camacua, en Flores, Sí. Ujú. a la calle, y después nos mudamos a Evita Perón.
Ah, cerca muy del bien. Parque Centenario. Exacto. Y esas fueron las dos direcciones donde viví. Y bueno, para festejar mis 50, regresé a la Argentina hace 3 años que estuve, que tuve nuevamente la oportunidad de abrazar a mi gente allá, Ujú, y muy cambiada la Argentina. ujú. No, no fue el mismo país que yo había dejado, no. Se veía bastante cambiado y en cualquier parte un poquillo desmejorado. Sí, los últimos años no Pero fueron los mejores sí, aquí en Argentina. sí, sí, se notaba. Yo Ujú. pude observar, porque salí de Colombia a vivir a Buenos Aires y estaba alucinada. Buenos Aires, espectacular. Em, y verlo un poquito, ciertos lugares, ¿no? Los lugares que yo había caminado, Ya no eran iguales, deteriorados, sí. tal cual. Pero igual, la calidad de la gente, eso sí, no ha cambiado. Por suerte. Bueno, Sí. Gloria, muchas gracias y bueno, gracias por atendernos desde Suiza, ¿eh? Vale, Marcelo, un placer. Muy Eh, amable. hasta la próxima. Chao, chao. Chao.